Dialogamos con nuestro siguiente invitado sobre el tema político que siempre obviamente es bien interesante con respecto a los días que ya se van acercando con el anuncio del Consejo Nacional Electoral de las elecciones para el 29 de noviembre. Estamos ya con Juan Beltrán, él es analista político. Juan, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Hernán, y buenos días a la teleaudiencia de Telerama. Ayer, el fin de semana se conoció que hay un 13º candidato a la alcaldía o precandidato a la alcaldía y un 13º candidato a la prefectura, con este cambio de Consuelo Orellana, que ya no sería candidata a la prefectura, sino es candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Aunque ahí aparece Mónica Palacios, en cambio, con la posibilidad de que pueda ser candidata de la Revolución Ciudadana a la prefectura de la SUAY. ¿Cómo lo mira usted este momento? Ha sido un análisis general. Bueno, yo creo que este momento hay que partir de algo, ¿no? Hay dos candidatos que suenan fuerte para la alcaldía, tres, digamos ya extendiéndole a tres o cuatro extendiéndoles a exfuncionarios de elección popular, ¿no? Hay que partir de eso. ¿Por qué? Porque primero es una elección que tiene muy poco tiempo de campaña, es una elección que además de que fue adelantado, los días de campaña son muy pocos. 15. Entonces, en 15 días es muy difícil hacerse conocer por parte de los votantes, de la ciudadanía, y ahí parten con mucha ventaja quienes ya son conocidos. Tres personajes muy conocidos: Marcelo Cabrera, Pedro Palacios, los dos exalcaldes, y el exprefecto Paul Carrasco. Y a eso le sumaríamos un candidato que yo le añadiría un componente de sorpresa, que es el todavía prefecto Juan Cristóbal Lloret. ¿Por qué por sorpresa? Porque hasta hace poco figuraba como el más opcionado para la reelección a la prefectura. Y ahora, de forma no prevista, se postuló como precandidato para la alcaldía. Entre estos cuatro yo creo que es difícil que podamos encontrar un candidato ganador que salga de esta lista de cuatro precandidatos, ¿no? En ese sentido, a menos que haya una gran sorpresa, puede ser otro personaje conocido. Por ejemplo, Yacu Pérez es una de las personas, de los políticos más conocidos y con relativamente buena aceptación aquí en el Azuay y en Cuenca. Pero no aparece entre los precandidatos, al menos no lo veo. No. No lo veo. Fue precandidato, salió de ahí, pero probablemente no descartemos, hay todavía la posibilidad de hacer este cambio, como ha hecho el movimiento Renovación, de cambiar un precandidato por alguna situación. Entonces, no descartemos esa posibilidad todavía, pero es el único que yo le veo con posibilidades de los políticos con vigencia actualmente. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de las dos últimas presentaciones en la firma de su precandidatura en el Consejo Nacional Electoral y la presentación en público. La primera, Juan Cristóbal Lloret para la alcaldía y Consuelo Orellana para la prefectura de la SUAY, aunque Mónica Palacios todavía también aparece por ahí con una opción. Ella es asambleísta del exterior, que le interesaría, es cuencana, que le interesaría la prefectura de la SUAY. Una división dentro de la Revolución Ciudadana que no nos queda claro finalmente qué es lo que van a resolver. Una Consuelo Orellana que todavía no es una candidata fuerte como para aportar con votos a Juan Cristóbal Lloret. Así es. Finalmente, creo que es un error. A ver, eso, ¿cómo lo mira usted? Bueno, yo... me refiero a términos políticos. Sí. No creo que sea exactamente un error. Tal vez no le sume, pero no creo que le reste votos a Juan Cristóbal Lloret. ¿Por qué razón? Porque esta elección, o sea, por más que tengamos mucho interés en quién llega a la prefectura, por más que sea un trabajo importante, esta elección se centra en las alcaldías, y no solamente aquí, en todo el país. ¿Por qué razón? Porque las alcaldías están trabajando directamente con la gente, directamente con lo que necesitamos los ciudadanos. ¿Quién asfalta mi calle? La alcaldía, el municipio. ¿Quién arregla el parque en el que estoy? ¿Quién mantiene las orillas del río? Todo eso tiene que ver con la alcaldía, con la municipalidad. Entonces,
en comparación con la prefectura, además, presupuestariamente, los municipios son mucho más fuertes que las prefecturas y el trabajo que tienen, la posibilidad que tienen los prefectos de hacer trabajo directo con la población es realmente bajo en comparación con lo que pueden hacer los alcaldes, incluso de cantones más pequeños. En ese sentido, yo creo que un candidato o una candidata en este caso como Consuelo Orellana tal vez no le aporte votos, pero no creo que le quite. Lo normal, lo tradicional que sucede en esas elecciones es que el alcalde arrastre en la votación al prefecto. Muy pocas veces se ve en el sentido contrario. Y el alcalde puede arrastrar, además, si ese candidato a prefecto tiene unas cualidades, unas características que son aceptadas por el pueblo. Recordemos, hace 3 años y medio, hace poco más de 3 años, Cristian Zamora fue elegido alcalde, pero su candidato a la prefectura no fue elegido, ni siquiera estuvo entre los primeros. 7 años atrás, casi 8 años, Pedro Palacios fue elegido alcalde, pero su candidato a la prefectura no lo fue. Entonces, hay una suerte de centrarse en las características del alcalde y un poco dejar de lado qué es lo que nos pueda ofrecer el prefecto. En ese caso, no creo que sea una buena candidata, no es conocida en primer lugar, no le veo grandes cualidades políticas de este momento, quién sabe ya desarrollándose la campaña, pero eso no le quita votos a Juan Cristóbal Lloret. Le puede quitar, por ejemplo, el desenlace que pueda tener la situación del alcalde suspendido Cristian Zamora ante la posibilidad de que él mismo pueda hacer campaña por este binomio. Incluso ya se queda claro, porque el Consejo Nacional Electoral, a través de su delegado aquí en la provincia de La Suay, dice que sí puede apoyar la candidatura el alcalde suspendido. Bueno, ¿puede afectar o no, todavía dependiendo dudas. de lo que pase? Toda esta pelea política, que ya no es una cuestión solamente legal de la sanción al alcalde Cristian Zamora, toda esta pelea política de hecho va a afectar a los candidatos y este momento. Por más que no hubiera existido el apoyo, que ahora sí existe el apoyo, la alianza entre el movimiento del alcalde Zamora y el movimiento que está postulando, y el partido que está postulando a Juan Cristóbal Lloret, siempre se va a ver una relación entre los dos. ¿Por qué razón? Porque nos han tenido más de 3 años acostumbrados a este trabajo en conjunto, dinámico. Que sin duda está bien. Y decía algún momento, estos son como Batman y Robin, ¿no? El dúo dinámico, están trabajando juntos, el uno un poco más lanzado, un poco agresivo, el otro mucho más tranquilo, más pausado, más sereno, más con características del político que normalmente tenemos aquí en Cuenca y en el Azuay. Juan Cristóbal Lloret. Eso le puede dar votos. Eso le puede ayudar porque se aleja de la conflictividad que ha tenido Cristian Zamora. Con los que no les gusta esa forma de hacer política. Pero de algún modo esa conflictividad, esa agresividad, esos insultos incluso del alcalde Zamora hacia opositores, hacia periodistas incluso, de alguna forma no le ha afectado, más bien parece que le ha beneficiado, ¿no? Vemos unas cifras, vemos cifras. Fue elegido con 18% de la votación, de votos válidos además. Y ha llegado a alrededor del 80% de apoyo. Oiga, eso quiere decir que ha logrado acumular un capital político, incluso a pesar, o tal vez gracias a esa característica agresiva. Eso no es un espejismo, le pregunto. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una edad similar, pero hemos visto campañas políticas y vemos alcaldes que tenían una aceptación increíblemente en los años, digamos, en su gestión, pero terminaron perdiendo. Así es. Y eso no es real, creo yo. No sé, no define la elección, pero sí nos muestra qué tanta aceptación tiene un alcalde, un político al frente de sus funciones. Pero claro, eso no se traduce siempre en votos. Exacto. Yo recuerdo Marcelo Cabrera, tenía un apoyo altísimo perdiendo. Y perdió.
Paul Granda en el 2014, cuando buscó la reelección, un altísimo apoyo. Iba a arrasar. El presidente Correa, que todavía era presidente en ese entonces y apoyaba al candidato Paul Granda, candidato a la reelección, también con niveles altísimos de aceptación todavía en esos momentos, y a pesar de eso, perdió la reelección. Pues decía que es un espejismo, seguro, ¿no? Es un espejismo porque es una encuesta de ese momento, pero el rato de votar, pues no siempre se traduce en votos eso. Y ahí está la habilidad política de quien logra esa imagen, esa percepción positiva, convertirla en votos. ¿Quiénes tienen ahorita esa percepción positiva? Una encuesta, y aquí voy a referirme a una encuesta que hicieron nuestros estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Cuenca, de la asignatura de periodismo de datos, dice que de todos los precandidatos que están ahora para la alcaldía de la ciudad de Cuenca, solamente uno tiene una percepción positiva, más positivos que negativos entre el público de la ciudad, en el público joven. Esa fue una encuesta a votantes jóvenes que representan más o menos el 25% de la votación. ¿Quién sería? El único que tiene una percepción más positiva que negativa fue el J. Lloret. Ahora, J. Lloret, Consuelo Orellana, si es que esto se confirma ya en la inscripción, ¿sin el apoyo de la Revolución Ciudadana pueden hacer algo? Pero lo que al principio parecía una estrategia política medio para desviar, que no descartemos que todavía pueda seguir siendo eso, no, poner dos blancos móviles y que los opositores políticos no sepan a quién dispararle, parece que es más bien una visión ya que se venía viendo, se venía hablando dentro de la Revolución Ciudadana de esa posible separación o inconformidad del grupo de Juan Cristóbal Lloret con la dirigencia nacional. Y viceversa. ¿No? Y en el sentido contrario, incluso la dirigencia provincial había criticado las acciones del prefecto Lloret. Pero parece que esa separación es más bien real, ¿no? ¿Sí? En principio parecía estrategia, pero parece más bien una separación real. Sin embargo, esto es política. Pero eso le debilita a Juan Cristóbal Lloret. Podría debilitarle. ¿Por qué? Porque Revolución Ciudadana es el partido, bueno, ya no es este momento un partido con vigencia, pero es la agrupación, el grupo político que respalda la idea de Correa, Rafael Correa. Sí, y el que tiene más aceptación en el país. Sí. Aquí en Cuenca, en la Azuay más bien, tiene un respaldo de entre el 20 y 25%, y eso no solamente porque lo dicen las encuestas, lo muestran las votaciones por listas de los últimos años. Pero que no siempre se concreta, porque si no con 25 ya gana. Y no ha ocurrido aquello. Sí, pero el apoyo generalmente para un partido, un movimiento político, se da en las listas, en las votaciones por listas, es decir, concejales, asambleístas, etcétera. Y por eso tenemos este momento dos de los asambleístas, más bien tres de los asambleístas son de la Revolución Ciudadana y la mayoría de concejales del Cantón Cuenca son de la Revolución Ciudadana. Vamos al otro extremo. También hizo la presentación el ADN, su candidato a la prefectura, y a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. ¿Van a terminar votando por candidatos o como una evaluación al presidente de la República? ¿Cómo lo mira usted? Generalmente se da esta combinación, ¿no? Los ciudadanos buscamos a quien lidere a nuestra ciudad, pero quien lidera esta ciudad no solamente está definido por sus características personales, sus experiencias, sino por qué grupo le respalda o a quiénes está aliado. Recordábamos hace un momento el caso del exalcalde Paul Granda. Él fue elegido en el 2009 y pertenecía a la Revolución Ciudadana. Estaban los dos Paules, ¿no? Y fue junto, claro, en alianza con Paul Carrasco, en ese entonces aliado de la Revolución Ciudadana, ¿quién lo diría, no? Pero esa relación que tenía Paul Granda con la Revolución Ciudadana, con un gobierno, con una buena imagen, no le permitió llegar a la reelección a la alcaldía, no le permitió ganar la reelección en la alcaldía. ¿Por qué? Probablemente nosotros estamos viendo, los ciudadanos, en el alcalde también un líder. Es lo que buscamos, ¿no? Un líder, alguien que pueda hacer las cosas y alguien que pueda hacerlas con decisión.
ese liderazgo se ve disminuido cuando la persona que va a buscar un cargo político está bajo la tutela, bajo el mando, bajo la orden de alguien más, por más que sea, como en esa época, un presidente con alta aceptación en ese momento, 2014, y más aún, creo, mucho más difícil ahora con un presidente con tan baja aceptación, sobre todo aquí en Cuenca y en el Azuay, como es Daniel Noboa. Sus candidatos en realidad están en una situación bastante difícil y yo creo que es muy complicado que ellos vayan a ganar. Tal vez no le apuesta ADN a una elección de sus candidatos, pero sí a sus candidatos tapados, ¿no? A esos que podrían apoyar o por lo menos no molestarle al régimen, no criticar al gobierno de Daniel Noboa. Ahora, a mí no me parecen malos candidatos, no sé si usted opina igual, no nos parecen malos candidatos, pero no son buenos políticos. Entonces ahí podría haber alguna complicación en el resultado, más el respaldo, el cobijo de ADN, que obviamente está con algunas complicaciones, creo yo, no sé. Bueno, malos candidatos yo creo que sí, porque un candidato lo que busca es ganar. Y si no tiene las características para ganar, si no recibe el apoyo, sí. Puede ser un buen profesional, puede ser un buen administrador, puede ser un buen dirigente, todas las cosas, pero un candidato lo que busca es ganar una elección o tener una posición dominante que le permita ejercer de cierta forma el poder en una administración. Marcelo Cabrera, por su edad, ¿puede ser un problema, por ejemplo, que la gente diga: ya no voto por esta persona, por más que haya sido bueno, pero ya cumplió su presencia administrativa en Cuenca y el Azuay? Bueno, las encuestas muestran que Marcelo Cabrera es uno de los de más alta aceptación, ¿no? Es uno de los que más votos arrastra. Incluso le mencionaba hace un momento esta encuesta entre jóvenes votantes de 18 a 27 años, es el mejor ubicado de los actuales precandidatos, a pesar de que, bueno, en ese momento no se le midió a J. Lloret porque todavía no era precandidato. Es un hombre que triplica en edad a los consultados, pero aún así es uno de los que más aceptación tiene, el que más apoyo tiene porcentualmente. Eso nos muestra algo. Es un político de muchos años, es conocido en las familias, se habla de él. Esto puede impactar. Pero también las encuestas, no solo ahora, sino muchas veces nos muestran que la gente prefiere un candidato, si no joven, por lo menos de mediana edad. Sí afecta políticamente un candidato como que tenga una edad como la que tiene el exalcalde Marcelo Cabrera. Voy corriendo solo por el tiempo. Paul Carrasco ha perdido una candidatura presidencial, quedó en el último lugar, ha intentado en varias ocasiones ser autoridad, pero después de la prefectura, como ha tenido un bajón, su regreso, sus cambios de camiseta, ¿puede finalmente pasar factura para que no sea elegido o no sea una buena opción? Es una consulta. Por un lado, como decía hace un momento, Paul Carrasco, así como Marcelo Cabrera, y el J. Lloret, incluso Pedro Palacios, tienen la ventaja de que son conocidos, tienen un recorrido. Pero ese recorrido también desgasta. Y en ese desgaste a algunos les afecta más que a otros. El más afectado, recordemos otra vez esta encuesta a votantes jóvenes, el más afectado es Pedro Palacios, que tiene una imagen mucho más negativa que Marcelo Cabrera e incluso más negativa que Paul Carrasco. Yo creo que Paul Carrasco se enfrenta sobre todo a algo que, si bien no define las elecciones, me parece una característica del votante cuencano. El votante cuencano busca a alguien nuevo. ¿Y eso por qué lo digo? Porque en 11 elecciones, desde que volvimos a elegir alcalde, es decir, en el año 78, hasta ahora, que ya van a ser cerca de 50 años, en 11 elecciones, en todas, excepto en 2 reelecciones no inmediatas, Javier Muñoz en el 92 y Marcelo Cabrera en el 2014, y una reelección inmediata, Fernando Cordero en el año 2000, todas las demás han sido candidatos que se presentaron por primera vez a la candidatura para la alcaldía. Y esa es la novedad que no tiene ahora Paul Carrasco. Esa no es la característica de candidato nuevo o de candidato sorpresa, cosa que sí tienen otros candidatos y solo uno de ellos es conocido. Ya me respondió de Pedro Palacios que le iba a consultar, pero para finalizar, ¿hay opción de un outsider?
Es muy difícil con el poco tiempo de campaña que hay, con el poco tiempo incluso de la pre-campaña ¿O no se le ve tenemos. a alguien que pueda ser un outsider dentro de las opciones? Es difícil ver a uno antes de que suceda, ¿no? Siempre recordamos como el más típico outsider de los últimos años a Pedro Palacios. Sí. No, un mes antes nadie apostaba por él. Mientras Marcelo Cabrero y Pablo Carrasco se peleaban entre ellos, el otro subió suavito, nada más. Y mientras Marcelo Cabrero y Paul Carrasco le atacaban a Jefferson Pérez, que en ese momento era el candidato más fuerte, un personaje muy querido en la ciudad, y a pesar de eso, un personaje poco conocido, que hace un mes nadie le conocía, les gana la elección a las tres. Pues está en esta ocasión. Sí, sí. Por eso digo, es difícil que veamos con anticipación a alguien y digamos, no, ese va a ser el outsider. No, es difícil saber eso. Claro. Es muy difícil. Pero en esta elección tenemos una característica diferente a las elecciones anteriores. Elecciones que tenían un mes de campaña, era mucho más fácil. Días. Exacto. 45 y además de pre-campaña, se redujo en 6 meses el tiempo de pre-campaña, que hay que tomar muy en cuenta, porque es un tiempo en que no solo la persona se hace conocer, sino se logran alianzas, acuerdos políticos que le permitan consolidar una imagen política a futuro. Bueno, gracias Juan. Gracias. Es un tema apasionante, pero obviamente son solamente este momento que hacemos un análisis con mucho tiempo de antelación. ¿Qué va a pasar en las elecciones? De eso ya solamente el pueblo finalmente lo decidirá en base a una campaña corta que va a ocurrir en los próximos meses. Bueno, nos vamos a una pausa, amigos, regresamos, tendremos mucho más al volver.